Buenas tardes, se abre la sesión. Señor Don Ángel Peña, teniente de alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Écija, ilustrísimos académicos y académicas, señoras y señores. Hoy, 28 de marzo de 2025, inaugurada ya la primavera, la Real Academia de Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara celebra nueva sesión plenaria, pública y solemne, en la que se realiza la recepción del ilustrísimo señor doctor don Antonio Moreno Ayora como académico correspondiente. Iznajeño, afincado en Córdoba, experto navegante de la subbética y la campiña, siempre arrimado al genil y a sus puentes, mucha vida en la de don Gonzalo y mucho cariño al que también conoce y hoy atraviesa para amarrar otro cabo en nuestra Real Academia Gitana. Para esta academia es un verdadero honor contar en su nómina con el nuevo recipiendario. Seguidamente se va a proceder a la toma de posesión y ruego al ilustrísimo señor don Vicente Mazón Morales, académico numerario y secretario de la Junta de Gobierno de esta corporación, proceda a la lectura del acta de elección. Con la venia, señor presidente. Sometido a examen por la Junta de Gobierno de esta Real Academia y pasado el correspondiente informe al Pleno de la misma, en la sesión ordinaria celebrada el 29 de noviembre de 2022 se realizó la propuesta para nombramiento como académico correspondiente de don Antonio Moreno Ayora, formulada por los académicos de número don Clemente Manuel López Jiménez, don Fernando Martín San Juan y doña Concepción Ortega Casado. Presentado el currículo del señor Moreno Ayora y expuesto por el señor López Jiménez, que encabeza la propuesta, los méritos por los cuales lo considera acreedor de esta distinción, se procedió de conformidad con lo que establecía el artículo 15 de los estatutos reguladores del funcionamiento de esta institución vigentes en el momento, a la votación en la que se abstuvieron de participar los proponentes, resultando la misma a favor por unanimidad de los miembros presentes de esta corporación y en consecuencia se le declara electo como nuevo académico correspondiente en Córdoba. De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo de los estatutos que rigen esta corporación, se le notificó el nombramiento, que aceptó formalmente por escrito, mostrando el agradecimiento a la Academia por el honor conferido. Y para proceder a la entrega de la medalla corporativa y del diploma acreditativo del nombramiento, así como para que el nuevo académico correspondiente pueda dar lectura a su trabajo de ingreso y con ello hacer efectiva su incorporación a esta real institución, ha sido convocada por la Presidencia esta sesión extraordinaria pública y solemne que celebramos en el día de hoy. Pues a continuación pasamos a la exposición de la medalla. ¿Se ratifica su ilustrísima en el deseo de ingresar en esta academia? Sí. En nombre de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, le confirmamos el nombramiento como académico correspondiente. A partir de ahora tiene la potestad de utilizar sus atributos y disponer de su tribuna pública. A continuación le voy a imponer la medalla. Y el diploma acreditativo. Ajá. Que también lo tiene. Así que, Antonio, un abrazo. Para proceder a la presentación del nuevo recipiendario, tiene la palabra nuestra ilustrísima académica, doña Concepción Ortega, cuando quiera. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, ilustrísimos señores académicos, señor delegado, me cabe hoy el honor de hacer la presentación del ilustrísimo señor don Antonio Moreno Ayora en su ingreso en esta Real Academia como académico correspondiente. El ingreso de un nuevo académico es un momento solemne y gozoso para la Academia, mucho más si nuestro recipiendario posee la altura intelectual y humanista de nuestro nuevo académico. Ahora, más que nunca, las academias deben ser focos humanistas del que parta una filosofía regeneradora para el momento histórico que estamos viviendo actualmente. Hacen falta filósofos y pensadores que lleven a la sociedad un discurso serio, crítico, veraz y esperanzador. Hacen falta voces críticas, razonadoras y libres.
Hacen falta mentes preclaras, ecuánimes y objetivas, sin ataduras a doctrinas impuestas. Vemos con estupor cómo se va deteriorando nuestros valores y también nuestro lenguaje, sin saber muy bien si está en nuestras manos aportar algo para remediarlo. Es nuestro deseo, desde nuestra modesta posición, aportar por lo menos momentos para la reflexión, pensar cuál es nuestro compromiso como ciudadanos y como académicos en este momento de la historia y apostar por mentes lúcidas, humanistas y esclarecedoras en los diversos ámbitos del conocimiento. Vemos también con asombro el deterioro del lenguaje y la introducción de vocablos nada rigurosos que llevan el peligro de cambiar el sentido de las palabras y de las cosas. Recordemos que fue propósito de la Real Academia Española fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza. Como todos sabemos, su emblema está formado por un crisol puesto al fuego con la leyenda limpia, fija y de esplendor. Cierto que nuestra lengua es una lengua viva y susceptible de la introducción de neologismos y nuevos vocablos, pero utilicemos siempre el rigor de la gramática y dejemos que sean los expertos los que marquen las pautas. Hoy, más que nunca, es necesario también apostar por la belleza y la verdad de la palabra escrita y poner de relieve la importancia de la comprensión lectora para huir de subterfugios y estrategias. En momentos de desolación, la palabra sabia nos salva, nos aleja de la mediocridad y hace renacer lo más profundo y hermoso del ser humano. Es un refugio contra la estupidez y la vulgaridad. No me cabe ninguna duda de que don Antonio Moreno Ayora viene a nutrir con su conocimiento la sección de Buenas Letras de nuestra Real Academia. Antonio nace en Iznájar. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Córdoba, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Granada con premio extraordinario de doctorado, catedrático de Educación Secundaria en la asignatura de Lengua Castellana. Ha ejercido su docencia en Puente Genil durante 34 años, primero como profesor, después como catedrático, siendo más tarde director de este centro. Ha sido profesor asociado de la Universidad de Córdoba. Es académico de las Reales Academias de Córdoba, Nobles Artes de Antequera y de Alfonso X el Sabio de Murcia, y ahora de la nuestra. Es un estudioso e investigador, con publicaciones destacadas en los campos de la lengua y la literatura. Reconocido investigador lingüístico y literario, como escritor ha publicado numerosos libros sobre sintaxis y semántica, ensayos y textos críticos, y un considerable número de artículos en periódicos y revistas especializadas. Tiene numerosas comunicaciones y ponencias presentados a congresos nacionales e internacionales. En muy diversas publicaciones y trabajos aparecen reseñados en bibliografía, títulos de libros y artículos de Moreno Ayora. Igualmente, en diversos medios científicos y de prensa se han publicado reseñas de sus libros. Como ejemplo, uno de ellos es el titulado Ensayo de Moreno Ayora de Juan de Dios Torralbo Caballero en Cuadernos del Sur. Tiene en su haber ser persona que ha estudiado y estudia de una manera atenta y minuciosa la cultura andaluza, especialmente la cordobesa, tanto literaria como lingüística, llevando sus ideas a numerosos congresos o simposios, mediante las correspondientes ponencias o comunicaciones, de las que citaremos 3. La palatalización nominal de as en el habla urbana de Puente Genil, algunas consideraciones acerca de la llamada estructura parentéticas y finalmente notas sobre el léxico provincial sevillano y onubense en un texto literario de Camilo José Cela. De los libros dedicados a la literatura cordobesa destacamos 3 años de narrativa en Córdoba, de la editorial Anforanova, y varios de investigación lingüística como La negación en español, sintaxis y semántica de la incidencia no verbal. Ha realizado cuantiosos trabajos de investigación lingüística y literaria sobre la obra de Manuel Gaete, siendo uno de los críticos literarios que mejor conoce su obra y sobre el que ha escrito un extenso ensayo llamado Manuel Gaete, el esteticismo en la literatura española.
una línea de investigación que ha continuado con el libro El amor o la vida, la poesía última de Manuel Gaete, publicado por la editorial Ánfora Nova y presentado en esta academia el 27 de abril de 2017. Pero no solo ha escrito sobre la poesía de Manuel Gaete, también sobre la poesía de Ricardo Molina, del Grupo Cántico, ha hecho un profundo estudio en sus libros Homenaje a Ricardo Molina, Ecoliterario y Los dones de la dicha. Sobre Juan Rejano, poeta de Puente Genil, escribió Tras la nostalgia y el recuerdo. Ricardo Molina, Juan Rejano y Campos Reina nos abren una interesante panorámica sobre la poesía en Puente Genil, estudiada y reseñada por Moreno Ayora. Muy reciente es también su antología Conversos, poetas andaluces para el siglo XXI, y de la que el profesor Juan de Dios Torralbo escribió un extenso ensayo, del que cito. Últimamente, a mediados de septiembre de 2014, se ha puesto en circulación su nuevo libro, esta vez una grandiosa y bien elaborada antología titulada Conversos, poetas andaluces para el siglo XXI. Su calidad como lector y comentarista, su conocimiento de la literatura escrita en Andalucía, con mayor detalle de la cordobesa, y su intuición para potenciar los nuevos valores de la lírica son los avales más seguros de este catedrático que muchos consideran como uno de los más sagaces y penetrantes de la crítica nacional. Que ahora se haya decidido a dar los nombres fundamentales de la poesía andaluza de los últimos casi 40 años, llegando hasta la actualidad más palpitante, incluso apuntando nombres con futuro prometedor, es la base que ha jugado y que sin duda ha ganado en este extenso volumen de 420 páginas y de curioso título dilógico, Conversos. Poetas andaluces para el siglo XXI, de edición tan primorosa y tan bien cuidada. Es este un libro bien justificado desde el principio y muy bien ordenado en su disposición de los autores, pues de 40 años y de 50 poetas clasificados según su década de nacimiento es de lo que se hace balance en la antología, cuya oportunidad Moreno Ayora explica primeramente por ver necesario reunir en un bloque compacto lo esencial de nuestra poesía en estos últimos 35 años, añadiendo luego que una de las razones que ha motivado la recopilación es la de que sirva como punto de arranque para posteriores investigaciones o estudios sobre el transcurrir del género lírico a finales del XX y comienzos del XXI. Ha de saber el lector que entre el poeta más temprano, Francisco Ruiz Noguera, y el más joven representativo de la última década estudiada, que es David Leo García, quedan comprendidos otros 48 nombres que el crítico considera de imprescindible conocimiento. Y debe observarse además que aquellos, aunque el autor no lo diga, han sido elegidos, sopesando su importancia no solo dentro de su contexto histórico, sino también en comparación con otros de su misma provincia. Es coeditor asimismo junto a Manuel Gaete del volumen Un lustro sin su mirada, en recuerdo a Campos Reina, uno de los escritores más reconocidos de la literatura contemporánea, al que se ha llegado a comparar con Juan Valera, Camilo José Cela y con Quevedo. Sobre este autor que afirmaba que el verdadero escritor levanta ronchas y en cada libro debe desnudarse y perder la vergüenza, nos va a hablar a continuación. Entre sus muchas facetas figuran también las de prologuista. Ha prologado Los signos ocultos del paisaje, del escritor cordobés Rafael Campos Vázquez, Mi pluma en vigilia, de la escritora madrileña Olaya Olwi, y yo he tenido el privilegio de que prologara mi poemario La ausencia que me habita. Quiero resaltar el prólogo que hizo al libro La constancia literaria de Juan Valera, poesía, traducción y novela, del ya añorado y mencionado anteriormente catedrático de Filología Inglesa, don Juan de Dios Torralbo Caballero, fallecido a los 46 años en plena juventud. El nombre de Moreno Ayora aparece también entre las entradas o menciones de una obra extensa, como es Bibliografía fundamental de la lengua española, fuentes para su estudio, recopilación de Ana María Rodríguez Fernández de la editorial Castalia. En fin, su obra es muy rica.
Su estudio como antólogo de la poesía contemporánea hay que tenerla en cuenta, porque sin duda aporta un extenso conocimiento sobre la poesía actual y sobre los nuevos poetas que traen un aire de frescura, originalidad y futura a la poesía del siglo XXI. Sin duda, es una tarde que se nos presenta muy enriquecedora y será también muy enriquecedora su aportación a esta Real Academia. Muchas gracias. Bueno, a continuación tiene la palabra para pronunciar su discurso de ingreso don Antonio Moreno Llora. Cuando quiera, Antonio. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, de Écija. Agradezco en primer lugar tanto las palabras del señor presidente como las que acaba de pronunciar la señora Conchi. Muchas gracias a los dos por vuestras agradables y halagüeñas palabras. También quiero dedicar este discurso al ilustre cuerpo académico que de alguna forma nos acompaña aquí y algunos amigos. Voy a empezar ya el discurso, que ya se sabe el título, un escritor comprometido, Juan Campos Reina. Juan Campos Reina, que firmaba solo con sus dos apellidos, excluía el nombre de Juan, nació en 1946 en el pueblo cordobés de Puente Genil, frecuentemente aludido en su obra, y murió en Málaga en el 2009, a consecuencia de las complicaciones de una operación estomacal. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, fue inspector de Trabajo y Seguridad Social, con destinos sucesivos en Galicia, concretamente en Lugo, Palma de Mallorca, Barcelona y Málaga, aunque en los últimos años contaba también con una excedencia profesional y pudo dedicarse enteramente a la literatura. Campos Reina cultivó, como veremos, los principales géneros literarios: relato, novela, ensayo y poesía, que trataremos brevemente en estos momentos con cierto detalle. En 1996 recibió el Premio Andalucía de la Crítica por su obra El bastón del diablo, galardón que otorga la Asociación de Críticos y Escritores de España, pero en su sección de Andalucía. Voy a hablar, parcelando este trabajo, de Campos Reina y el relato breve. Al margen de sus novelas, que ahora después comentaré, Campos Reina probó suerte en la modalidad del relato, publicando en la editorial Edasa en 1992 un conjunto de argumentos centrados en los años 40 y décadas posteriores bajo el título de Tango Rojo. Los problemas y realidades de España en aquellos años constituyen su fuente de inspiración y responden a la intención, declaró su autor al Diario Sur el año 92, de dejar el aroma de un tiempo ido. Así, 6 historias son las que constituyen Tango Rojo, de las que podemos extraer las tituladas La leyenda del niño Canela, sobre las dificultades y ajetreada vida de un artista flamenco; El gato rojo, sobre los comportamientos licenciosos de un señorito; La leyenda de José Filigrana, sobre la estupefacción y desesperación de un mecanógrafo que ve que no puede competir con los cambios de la tecnología; o, finalmente, La rosa de Apolo, sobre las extravagancias de un transexual en la época de posguerra. Ha escrito Javier Cercas que estas historias, en su conjunto, nos dan, comillas, una visión de España de algún modo emparentada con la que nos legaron Francisco de Goya, Valle Inclán, Cela o Luis Buñuel. Nos detenemos por un momento en la citada La rosa de Apolo, que es un relato imprescindible por reproducir determinados rasgos básicos de la ficción camposiana, a saber, conexión del argumento con un ambiente sociopolítico definido, soterradas reminiscencias andaluzas, necesidad de defender las convicciones personales en un mundo enrarecido en que cobran valor la crisis y la contradicción,
e inevitable final trágico. Un librito del que no debe olvidarse tampoco que fue acertadamente editado en la editorial cordobesa Ánfora Nova. En este y en otros relatos cortos de Campos Reina, entre cuyos títulos pueden recordarse aún La pasión de Manolín Pérez o El malvado Bombín, salta frecuentemente una chispa insólita que no puede calificarse de imposible. Campos Reina siguió cultivando el relato breve en páginas de prensa y volúmenes colectivos, de los que merecen citarse Córdoba en la mirada, 27 cuentos de narradores malagueños, Cuento al sur o Y se hizo Córdoba, donde interviene con su relato El viajero, que descubre a un Campos Reina con multitud de sensaciones y vivencias que un protagonista identificado con el poeta Ricardo Molina nos traslada con un aire biográfico que musita recuerdos de Córdoba y de la activa y fructífera amistad de quienes formarían el grupo Cántico. El volumen titulado El nadador, publicado en 1998, es un ejemplo de relato compartido, cuyo primer capítulo pertenece a la autoría de Campos Reina, aspecto este que no se hizo público, pero del que nos informó particularmente él mismo. Para Jesús Martínez Gómez, en un artículo titulado Cuento al sur, la sencillez que articula la trama, la composición psicológica del protagonista y narrador o la facilidad para atrapar al lector en una red de estímulos y respuestas tan reconciliables como inevitables constituyen las peculiaridades literarias del relato corto practicado por Campos Reina. Aún es necesario añadir que el libro Dulces Tormentos, publicado en 2011, es decir, solo 2 años después de su fallecimiento, publicado por la editorial de bolsillo Random House Mondadori, es su segundo libro de cuentos, incluido más tarde en el volumen titulado Relatos completos, junto a Tango Rojo y Santepar, dándole también nombre al estuche con el que salió a la luz con el propósito de que recogiera la obra breve del autor. Así pues, quedaron integrados en el mismo estuche su novela de menor extensión, Santepar, el conjunto Tango Rojo y una recopilación de ensayo corto. Bien, voy a referirme al escritor en sus comienzos. El escritor se dio a conocer en el campo de la novela con la titulada Santepar, publicada en 1988, que significó para él su aparición en el mundo literario y la atención de la crítica. En su argumento, con ficción, con acción centrada en Madrid, Santepar tiene como protagonista a un pintor aficionado a la ligromancia, que en uno de sus ensayos descubrió que unas gotas de un determinado elixir podían aumentar el tamaño de su miembro viril. En pleno siglo XVIII, el conde de Santepar va visitando lupanares y lugares de dudosa reputación, hasta finalmente contemplar su muerte y su entierro. Santepar tiene como fondo una sociedad decadente y de sexualidad equívoca, colgada de los hilos de la corrupción y del egoísmo, y atenta más al detalle que a la organización de la vida social. En ella se aprecia una composición del estilo que deriva hacia la riqueza léxica y el cuidado del lenguaje, lo que explica que en el Día de Aragón, también en el año 1988, se afirmara que este era un libro, comillas, adornado con el más puro y rico lenguaje, con chispeantes metáforas. Asimismo, la opinión de Juan de Dios Ruiz Copete afirmaría de la novela que se trata de un relato excelente y que probablemente estemos ante un autor excepcional. Todo esto demuestra que los inicios de Campos Reina como escritor fueron más que halagüeños y propicios. En la narrativa de Campos Reina, Santepar representa una isla de fantasía y de concreción de lo español, que no va a tener continuidad en novelas posteriores centradas en lo andaluz y lo social. Con estas opiniones enaltecedoras y halagüeñas se demuestra que en sus comienzos como escritor Campos Reina entró en la literatura con buen pie. Como ejemplo tenemos la valoración de Darío Villanueva,
que en la historia y crítica de la literatura española dedica varios renglones a comentar la novela Santepar, todo lo cual indica la atención que desde los primeros momentos ha recibido su obra. Como narrador, Campos Reina debe quedar incluido entre los miembros de la llamada última generación de novelistas, en esa generación cuyos componentes anota exclusivamente el Diccionario de Literatura Española y Hispanoamericana de Ricardo Gullón, quien cita las dos primeras de Campos Reina bajo el epígrafe de Narrativa Española posterior a 1975. Campos Reina amplió su obra en noviembre de 2003, fecha en que el título Trilogía del Renacimiento, publicado también por Randos Jau Mondadori en el año 2003, llegaba a la librería. En su constitución entran las novelas Un desierto de seda y El bastón del diablo, publicadas respectivamente en 1990 y 1996, pero que luego serían recogidas en el libro que he dicho de 2003. Y había también otra obra inédita que se titulaba La góndola negra. El vínculo literario que las relaciona es el apellido Maruján que llevan sus respectivos protagonistas. Pepe Maruján para la primera, Joaquín Maruján para la segunda y Juan Maruján para la tercera, cuyo argumento, esta última novela, se nutre de frecuentes referencias al de aquellas y sirve no sólo para aclarar al lector determinados aspectos de las mismas, sino también para cerrar un ciclo vital e histórico iniciado a principios de 1990, prestándole especial atención al año de 1915, continuado en la década de los años 30, de la que recoge los cambios sociales y políticos acaecidos en España en 1931 y 1936, y concluido en el 2000, cuando ciertos sucesos del fin de siglo marcaron, según él, el cierre de una centuria agitada y cruenta, y por otro lado, el alborear de un mundo que parece haber aprendido de sus errores y está abocado a plantearse una orientación diferente que tiene como punto de partida la esperanza. Queda claro que a ese planteamiento, entendido como un modo nuevo de abordar el porvenir, es a lo que alude la calificación del Renacimiento, puesto que se dice trilogía del Renacimiento, que es aplicada al conjunto que se publica como algo unitario. Necesariamente debe añadirse que a esta unidad, sin duda alguna, contribuye el hecho de que el espacio narrativo sea un lugar concreto situado al sur de la provincia de Córdoba, que desde las primeras páginas de la novela Un desierto de seda se especifica al decir que entre sus habitantes eran legión los hortelanos de las riberas del río que cruzaba la población. A ese lugar, que en la mayoría de las páginas del Bastón del Diablo puede identificarse como Puente Genil, retorna en 1915 Pepe Maruján para descansar después de haber viajado durante años por Europa y de haberse imbuido del arte y la cultura europeas que para él representaron la modernidad, la desinhibición y el progreso, esto en franco enfrentamiento con la tradición localista de la burguesía, a la que se aferran desde luego miembros de su propia familia. A ese lugar mínimamente ampliado se anclan también los sucesos que afectan a otros descendientes de la citada rama familiar durante las décadas de 1920 y 1930. Lo que se narra en El Bastón del Diablo, en síntesis, es el proceso según el cual la familia Maruján se va a ir fragmentando políticamente en un trasunto de lo que sucedía a gran escala en la sociedad española de la época. La concreción del relato lleva a constatar que este es un libro plenamente cordobés, tanto en sentido histórico como en sentido de ambientación espacial. El Bastón del Diablo se centra en los cambios sociales que trajo la República, cuando se debate entre aceptar las exigencias y reivindicaciones de las masas trabajadoras o ahogarlas con la imposición de una cruel guerra civil, cuyas primeras nefastas consecuencias destruyen el sosiego y las aspiraciones de miles y miles de ilusionados españoles,
según el relato del Bastón del Diablo. Esta novela fue calificada como una de las mejores del año y en su presentación en Madrid ya anunció Arturo Pérez Reverte que el mérito de la obra era el de arrojar una mirada calitativa de una profunda ternura por el ser humano, características que valieron para otorgar al autor el premio, ya lo hemos dicho, Andalucía de la Crítica de 1996. A ese mismo lugar, según vamos diciendo, vuelve a referirse el argumento de La góndola negra, que de la mano de otro Maruján, Juan Maruján, en este caso, quien ahora desempeña el papel de narrador, va exponiendo las vicisitudes de su propia familia a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y convirtiendo su relato en una investigación encaminada a explicar las razones de su comportamiento, sobre todo en el caso de Pepe Maruján y de su sobrino José Flor. Los personajes de las diversas secciones de la trilogía del Renacimiento, o sea, Un desierto de seda, El bastón del diablo y La góndola negra, se mueven, según vamos diciendo, por entornos de la geografía andaluza, esencial y mayoritariamente cordobesa, pero también acumulan vivencias de procedencia europea que vienen a enlazar el paisaje andaluz con el de Italia y Oriente, representado en ciertos pasajes de Un desierto de seda y revivido después con obsesión en las historias de La góndola negra, localizadas en Venecia y Florencia, en una simbiosis tal que ambos argumentos se superponen y se complementan continuamente. Por este carácter ensamblador de los respectivos textos puede llegarse hasta a olvidarse la sucesión cronológica que los separa y a permitir, como apunta el mismo Campos Reina, una lectura circular que puede ser comenzada allí por donde el lector lo estime oportuno. La primera novela de Campos Reina, que sucede a los relatos de Tango Rojo, es Un desierto de seda, que mantiene a la misma altura que la anterior la riqueza expresiva y el cuidado por el idioma, el cual, en este caso, se acomoda al ambiente refinado de la familia burguesa del siglo XIX que pretende describir, y se hace, por ello, culto, selecto, sonoro, sugerente, detallista y altamente sensual, como puede apreciarse en el siguiente fragmento. Caminé entre los parterres reconociendo flores y fragancias. Unas y otras habían conformado mi primer abecedario. El jardín de Lola era un lienzo impresionista rematado por un marco en el que se entrecruzaban la madreselva y los rosales. Después de Un desierto de seda, en la siguiente novela, como ya se ha dicho, El bastón del diablo, los acontecimientos históricos vividos por Joaquín Maruján, que reflejan sucesivos periodos de la historia española desde principios de siglo hasta la eclosión de la Guerra Civil de 1936, se entrecruzan con otras anécdotas de tinte más intimista y correspondientes a otros miembros de la familia, de tal manera que el transcurrir de los hechos novelados oscila entre momentos de agitación colectiva y momentos de pasión individual. Eso añadido a los valores humanos que contiene y al argumento de clara raigambre social, y en ellas quedan plasmadas vivencias de la sociedad andaluza de la primera mitad del siglo XX y simultáneamente también recreados personajes históricos que se mueven por escenarios tan concretos como Córdoba o determinadas poblaciones cercanas. Campos Reina es un maestro de la prosa poética y de la reflexión filosófica, ya que, como escribe un crítico, en su obra está el ser humano, en su plenitud, en su fortaleza, en sus nimiedades, en sus grandes gestas y en su ternura que llega de lejos. La trilogía del Renacimiento presenta diferentes puntos de vista que arrancan de su propia génesis y del simbolismo que el autor concede a cada novela. Para él, Un desierto de seda conforma la realidad ilusionada, aventurera y hasta evasiva de una parte de la burguesía española de principios del siglo XX. Pero El bastón del diablo exhibe otra realidad muy distinta, en la que el dolor de una guerra fratricida, incluso dos hermanos militan en bandos contrarios, se hace patente. Pues ese dolor viene a ensombrecer de incomprensión y enfrentamiento despiadado un solar reducido de Córdoba, que de ninguna manera
puede aislarse del páramo nacional que para entonces estaba ya incendiado de crueldad. Por fin, La góndola negra arrastra muchas de las consecuencias de ese error histórico, que fue la Guerra Civil Española y del que igualmente supuso la Segunda Guerra Mundial. Si bien en los personajes se han cicatrizado heridas y viven en un mundo con cierta dosis de ilusión, como el propio relato constata. Por encima de mi precaria existencia, de las miserias humanas, Florencia era la vida, el símbolo del Renacimiento. Pues bien, estos 3 puntos de vista analizados de las 3 novelas los hace corresponder Campos Reina con la tríada paraíso, infierno y purgatorio, que ya forma parte de la tradición literaria acuñada por Dante. Trilogía del Renacimiento, aunque presente novelas con indudables raíces cordobesas, acaba configurándose, pues, como un símbolo de la historia del hombre en el siglo XX y como una expectativa de lo que la bondad humana puede deparar. El Renacimiento, aludido en ese título, Trilogía del Renacimiento, apunta a una esperanza que en La góndola negra se esboza con el amor de Juan Maruján y de su prima Adelaida, últimos conocedores de la historia familiar y celosos restauradores de su importancia cultural. Trilogía del Renacimiento, por su diversidad de contenido y su amplitud histórico-social, es un texto de lenguaje pretendidamente pluriforme y cambiante, de tonos descriptivos, sensuales e intimistas en su primera parte, de narración rápida y apegada al lenguaje directo de un entorno convulsionado por la agitación del espíritu en la segunda, y de expresión morosa y reflexiva en la tercera, como conviene a su intención analizadora y de síntesis. En esta obra están conjuntadas todas las virtudes literarias de su autor, por momentos observador y detallista, narrador ágil, incisivo y documentado otras veces, reflexivo, apasionado y analista profundo de los sentimientos más puros o controvertidos en otros casos. Si esta novela cierra un ciclo en las aspiraciones literarias de su autor, aparte de renovarlo como narrador comprometido y fundamental de este principio de siglo, al mismo tiempo lo descubre con todos los matices de su interioridad y de su lirismo, que a la postre lo impulsarán por otros derroteros expresivos que pueden ser el ensayo y la lírica más genuina. Esta exposición lo comentamos en un artículo titulado Un ciclo narrativo esencial, que firmamos nosotros en 2003. Espacios cercanos como Puente Genil, Córdoba, Málaga, Sevilla y otros más alejados, pero imprescindibles para su narrativa, como Florencia, ya se ha dicho, Venecia, Viena, se suceden por su importancia, siendo la suya una narrativa comprometida y por ello despreocupada de tendencias publicitarias o del marketing comercial, a lo que se refiere el autor al afirmar: en España hay unos pocos miles de amantes de las letras que escogen sus libros con cuidado y sin atender a la propaganda. El escritor, hombre íntico y responsable, tiene a la escritura como afán primordial y reconoce, en consecuencia, que los diversos trabajos que hicimos fuera de la literatura supusieron tiempo perdido para la creación. La literatura de Campos Reina, en todas sus parcelas, está gobernada por varias constantes: el perfeccionamiento estilístico, la concentración argumental en Andalucía y el compromiso con el deber contraído. De modo que, dice él, es preferible ser un escritor marginal a un escritor bastardo. Tarde o temprano, la calidad halla su espacio y la mediocridad el suyo. El tiempo casi siempre termina haciendo justicia. Por añadidura, el polo fundamental que sustenta su creación es el dolor, de gran motivación en sus novelas. Por eso, Juan Gaitán, un crítico de Málaga, escribe: el dolor. Pensaba Campos Reina que esa era la esencia fundamental de su literatura. Y el mismo novelista ha dicho que son la infancia y el dolor como 2 faros que me iluminan. Este es un asunto tratado con asiduidad, al que se une el interés por las ciudades que visita,
que admira centrándose en 3 factores: las calles y las gentes, los museos y los monumentos y jardines. 3 valores del bastón del diablo creemos que son de preceptivo análisis. El primero hemos de relacionarlo con la indagación literaria que supone reflexionar sobre la historia no tan lejana del primer tercio del siglo pasado, algo que justifica que el escritor haya dicho que está inspirada en unos hechos que, aunque parecen más producto de la fabulación que otra cosa, son reales. No cabe duda de que la primera crítica que se le dedicó quiso destacar este carácter al titularla Campos Reina y la historia investigada, título que está más próximo a este otro que también anunciaba un punto de vista similar, que se titula Rememoración histórica y aspectos sociopolíticos andaluces en la novela El bastón del diablo, ambos artículos de nuestra autoría y respectivamente publicados en Diario Málaga, Costa del Sol, en su suplemento Papel Literario. También se publicaron esos artículos que he dicho en Mediodía, revista del CEP de Osuna, concretamente en su volumen 3 de 1997. El segundo aspecto tiene que ver con la elección de personajes que lleva a cabo el autor, pues en varias ocasiones ha afirmado que son de su interés preferente los personajes y las situaciones de crisis, lo que sin discusión se confirma en esta novela por el constante acercamiento a la psicología y a la inquietud interior de quienes gravitan en el acontecer vital que se refleja. La tercera característica que está ya apuntando en Un desierto de seda es el trasfondo filosófico con que se dota al argumento. Este parte de una frase de Michel de Montaigne: no existe el presente, lo que llamamos presente es la unión del futuro con el pasado. Esta es la razón que impulsa a escribir a Campos Reina, convencido de que la realidad está soterrada en sus raíces y que sólo a partir de ellas se puede prevenir el inmediato futuro. El bastón del diablo en el bastón del diablo el punto de arranque se produce cuando Joaquín Maruján, víctima de los infortunios de la guerra civil y a punto de encajar su último paseo en la madrugada cordobesa, nos recuerda el ambiente social de los años 30 y los comienzos de la guerra civil, puntualizando: y lo esposaron de ambas manos, obligándole a subir a la caja de un camión militar. Parece ser que su familia está convencida de que murió en la cárcel, que no fue, asesinado por un tiro. Pero ella, la familia, piensa que murió en la cárcel por un coma etílico que él mismo se produjo al consumir carne de membrillo de su pueblo. En las 3 denominaciones citadas, infierno, purgatorio y paraíso, está la explicación del título elegido, pues para Campos Reina Un desierto de seda equivaldría al paraíso, por relatar anécdotas que tuvieron lugar en un momento histórico de felicidad pasajera, en que el arte de vivir y el ensimismamiento en la búsqueda del placer eran normales. Tales circunstancias son ya muy diferentes en El bastón del diablo, que se corresponde con el infierno porque su argumento se nutre del dolor y la desazón que afecta de lleno a una familia andaluza, por más datos cordobesa, que afecta de lleno a la incipiente guerra civil en la que se han enfrentado y que han abocado a la tragedia. Y todo esto de tal modo que Ángel Basanta definió la novela como una trágica historia de amor y muerte. Y Jesús Brigante, por su parte, afirma que renunció al que había sido un estilo preciosista, fulgurante y retórico en favor de una prosa más contenida y áspera. Solo quedaba, pues, simbolizar el purgatorio en otra novela que en la trilogía iba a ser La góndola negra, porque en ella se confabulan el dolor y los enfrentamientos étnico-políticos de unos personajes, Albert Dufour y Sarah Meyer, con la ilusión por el arte y el nacimiento del amor esperanzado, que regirá las vidas de otros, entiéndase Pepe Maruján, Juan Maruján y Beatriz Dufour.
Bueno, y antes de avanzar, preguntémonos por quién era Joaquín Maruján y su relación con la realidad. Y esto a la luz de esa citada afirmación que hay unos hechos que, aunque parecen más producto de la fabulación que otra cosa, son reales, que he citado antes. Digamos que además de ser el protagonista, Joaquín Maruján, del Bastón del Diablo, es el nombre ficticio que sirve de tapadera para el nombre real de Joaquín García Hidalgo Villanueva, histórico periodista, político, diputado por Córdoba Capital en las elecciones de 1931. Y esto aparte de muchas otras referencias biográficas que me ahorro. También era claro defensor de las ideas entonces más avanzadas y contrarias al tradicionalismo de la burguesía. Por estas razones se llega a informar en la primera página y en el primer párrafo de la novela que fue sometido, repetimos, a lo que se ha llamado paseo, pero que en realidad, y eso se narra en la novela, se habla de muerte por coma etílico. No diremos nada de otros personajes, pero casi todos son también trasuntos de personas reales, a cuestas con su propia biografía. En ese plano están, por ejemplo, Antonio Romero o Gabriel Mora, este último, en la realidad, Gabriel Morón Díaz, otro activista político. Siendo así, La Góndola Negra está ambientada en los últimos años del siglo XX y de nuevo la protagonizan los componentes de la familia de los Maruján. El autor señala que la obra es una reflexión sobre el dolor contemporáneo y sobre los cambios que el ser humano y el arte han sufrido en los últimos 100 años. La obra completa, pues, el ciclo que se abrió con Un desierto de seda, que estaba ambientada en la Belle Époque durante los primeros años del siglo pasado y que siguió con El Bastón del Diablo, que se desarrolla en la dictadura de Primo de Rivera y la Guerra Civil. Por lo demás, la escritura de Campos Reina predominantemente está basada en una férrea voluntad de estilo individual que corrige incansablemente, en un compromiso ético mantenido con sus vivencias como andaluz y en una búsqueda de perfección literaria que han sido constantes de cuanto ha escrito. De esa anhelada perfección da cuenta el hecho de que solo de El Bastón del Diablo llegó a escribir y revisar hasta 17 versiones sucesivas hasta alcanzar la definitiva. Voy a referirme a otras dos novelas, pero también incluidas en una más general, La cabeza de Orfeo. Solo 2 años después de publicarse la trilogía del Renacimiento, se edita una obra titulada La cabeza de Orfeo, con personajes que llevan también el apellido Maruján. La obra es una biología que contiene otras 2 historias, Fuga de Orfeo y El regreso de Orfeo. Fuga de Orfeo, ambientada en Sevilla, es la novela de mayor complejidad estructural, por cuanto la componen un texto preliminar a modo de carta, un diario que escribe Leo Maruján y un tercer texto a modo de breves objeciones sobre la carta inicial. En la obra subyace una ideología y una moral de otro tiempo, por cuanto se critican los hechos de Leo Maruján, apreciando que todo es engolfamiento en el sexo. La calificación se justifica porque el argumento contiene las frecuentes experiencias erótico-sentimentales de Leo, con sucesivas mujeres que le han marcado y que él relaciona con los inicios de su sexualidad infantil. Por eso, en Fuga de Orfeo, hay un niño al que los padres educan en la ultraortodoxia católica. Leo se define como un hombre triste, apesadumbrado por la vida, pendiente siempre del sexo y de la lectura, 2 de los tabúes de la España franquista. Sevilla es también el escenario de El regreso de Orfeo, cuyo protagonista, ahora León Maruján, después de quedarse ciego, se aloja en las proximidades de la antigua judería de Sevilla y malvive en ella su drama íntimo, refugiándose en la música y en el descubrimiento sensual del entorno que le proporcionan su tacto y su oído, pues el de la vista lo tenía atrofiado a causa de un accidente automovilístico. De manera que en una de sus páginas leemos:
León Maruján reparó por vez primera en que su oído, su olfato y hasta su piel le hacían percibir de distinto modo las sensaciones que antes le proporcionaba la mirada. El título La cabeza de Orfeo alude al mito clásico de Orfeo y aquí viene a referirse a la separación de la cabeza y del tronco, renovando la simbología, en tanto que la ceguera viene a significar la pérdida de la cabeza como alojamiento de la vista. Es pues un descabezamiento simbólico y su necesaria sustitución por la preponderancia absoluta del cuerpo. Con la cabeza de Orfeo concluye Campos Reina su particular reflexión sobre la historia de España durante el siglo XX, reflexión literaria que sucesivamente ha ejercido en sus anteriores novelas Un desierto de seda, El bastón del diablo y La góndola negra. Voy a referirme ahora a Campos Reina como poeta. Por algunas declaraciones y comentarios públicos de Campos Reina se sabía que estaba interesado en escribir poesía, y era evidente que este confesado lirismo podíamos rastrearlo por las páginas de su prosa, de manera particular en determinados pasajes de su trilogía del Renacimiento. Adelantos líricos suyos son los poemas en publicaciones colectivas que ponen de manifiesto su innegable capacidad para el análisis de las emociones íntimas y presagian un mundo expresivo con notables posibilidades de dar solidez y variedad a un libro unitario. Los 6 primeros poemas fueron publicados en la revista malagueña El Maquinista de la Generación. En ellos Campos Reina despliega una poesía de cadencias continuas y de sugerente sensualidad, en la que surgen varios temas tratados con un punto de vista sugestivo y original. En el caso del amoroso, la figura femenina viene a ser una obsesionante presencia que justifica unas veces el apego a las oscilaciones del recuerdo y otras a la fulguración de plácidos deseos. Un poema comienza: por el desfiladero de tus hombros, clavado en una roja mariposa, el alfil seré y tú la mano que lo prende a un desasiego de ceniza. Por la vía de la contemplación, que siempre ha sido para Campos Reina insustituible, se deslinda un atrayente mundo de íntimas vivencias que sobrepasan lo exterior y propenden a un ámbito de cálida interioridad. De esta forma, la mirada llega a ser incluso símbolo de cuanto se ha vivido y queda perenne en la emoción, que es esencia revitalizadora. Distinta orientación tienen otros poemas en los que destaca una línea descriptiva emanada igualmente del afán reposado de observación y de acercamiento a un paisaje intensamente idealizado. Los personajes constituyen en estos versos un universo vivificado, donde la realidad que los circunda queda nuevamente embellecida y cargada de emocionado lirismo. La preocupación por el estilo que late en toda la obra narrativa de Campos Reina vuelve a repetirse ahora en su poesía, de tonos reposados y tenue plasticidad, de adjetivación suave y frecuente complementación nominal, que descansa en su vocabulario sencillo pero cuidadosamente elaborado y ligeramente metafórico, que da al poema un aire de exquisitez expresiva y de difusa concreción. Una emoción normalmente velada y contenida que busca equilibrarse con un latido filosófico personal y un anecdotario del que brota un lirismo sorprendente van a requerir, según el caso, un desarrollo de la comunicación en primera o tercera persona, sin que uno u otro uso resten originalidad ni emotividad al mensaje, cuyos versos traslucen una homogeneidad silábica y una envolvente musicalidad. Otras 10 composiciones de Campos Reina aparecieron posteriormente en la antología Poemas escritos a la vera del mar, del año 2004. Los motivos literarios de algunos de los textos en prosa de Campos Reina reaparecen ahora, esenciados en su poesía: los libros, la atracción por Italia, el tiempo, el amor y el dolor. Un tratamiento reflexivo de análisis del entorno circundante se eleva en varias de estas composiciones, en las que el silencio del espacio coadyuva a crear un clima lírico de tranquilidad y recogimiento.
se hace evidente que Campos Reina, en cumplimiento de esa máxima que él mismo se ha impuesto al comentar que mi intimidad absoluta va en el poema, ha querido transmutar sus experiencias vitales en un acendrado lirismo que se carga de acción y de pasión amorosa en ciertos momentos, o que simbolice frecuentemente la contradicción y la tragedia interna de los personajes, o que recoja la sensibilidad y la condición femenina. Sus versos tienen como resultado que las páginas se inunden de humanidad y de ternura. Campos Reina había logrado lo que por entonces había pretendido: crear sobre un fondo que tuviese el estremecimiento de lo vivido, porque cuando se parte de la realidad el lector lo intuye. Con todo, el apego de Campos Reina a la lírica da pie a Manuel Gaete para escribir un artículo titulado La poesía de Campos Reina, Ceniza enamorada, que está incluido en un libro que Manuel Gaete y yo publicamos en el 2015 y titulado Un lustro sin su mirada, homenaje a Campos Reina, 1946-2009. Añadiremos que el resto de sus poemas, además de estos 19 ya contabilizados, se publican como póstumos en el estuche titulado Campos Cerrados, que además de incluir su poesía completa, se añade también a Diario del Renacimiento, no es trilogía del Renacimiento, es Diario del Renacimiento, y De Camí a Kioto, del que asimismo diremos algo. Vamos a tratar los ensayos de Campos Reina. El género del ensayo lo ha cultivado el autor bien mediante colaboraciones o columnas de opinión en la prensa diaria, bien mediante publicaciones de temática diversa a las que se adscribe títulos como Rebeldes y cirujanos, El hombre y el tiempo o Libre pensamiento. Con todo, su obra más extensa es De Camí a Kioto, publicada como obra póstuma en 2010, él murió en 2009, que acompañando a Poesía Completa y Diario del Renacimiento fue reeditada en 2019 junto con las dos obras mencionadas, con el título de Parques Cerrados. En este ensayo, de una originalidad sorprendente, atiende a las semejanzas y diferencias entre el mundo occidental y el oriental. De él ha escrito Juan Francisco Ferré que es un excelente ensayo, insólito en la literatura española, y contando un solo detalle, advertimos, por ejemplo, que se compara el esplendor de la cultura clásica con la japonesa, con el no menos fastuoso mundo coetáneo del califato cordobés, en esta prodigiosa Al-Ándalus, que es un referente cultural para el autor. En sus escritos, lo real, lo histórico o lo actual queda totalmente al descubierto y supone el punto de vista particular que el escritor nos ofrece al analizar ya sea el mundo circundante, ya sea la sociedad de otras épocas. Para terminar, y dejándonos por supuesto muchos otros aspectos en el tintero, concluyamos afirmando que con su obra Campos Reina se ha convertido en uno de los autores más sólidos y singulares de la literatura actual. Eso se dijo en el Día de Córdoba el 5 del 9 de 2003. Y sobre todo se ha convertido en el más profundo novelista de Córdoba del siglo XX. Esto mismo piensa Feri Ruiz Cardador al afirmar en septiembre de 2019 que está considerado por muchos como el mejor novelista cordobés del siglo XX. Desde luego, como autor, Campos Reina es un verdadero artífice de una escritura fluida y de sintaxis bien articulada, que muestran al lector los entresijos de su creación y la riqueza de los puntos de vista que jalona su obra. Por eso, y ya son mis últimas palabras, cuadra también este comentario de un escritor anónimo que hemos encontrado en Internet. Dice: sin duda fue, es y será un escritor extraordinario. La fecha de ese texto es el 26 de noviembre de 2019. Muchas gracias. Muchas
Muchas gracias a ti, Antonio, por este discurso que nos ha dado en la tarde de hoy y a partir del cual no nos cabe duda de que hemos acogido como nuevo académico correspondiente a una persona que desmenuza, en este caso en la figura de Campos Reina, todo lo que es el contenido y la profundidad de todo ese recorrido literario. Reina en Campos la construcción literaria, como en su hermano, en el hermano de Campos Reina, reina la construcción arquitectónica, en campos diferentes, jugando con las palabras, en campos diferentes, pero son dos magníficos y extraordinarios creadores. Sí. Uno literario, como tú bien nos has dejado constancia, y el otro en otro terreno completamente diferente. Gonzalo, exactamente. Bueno, pues reitero las gracias de parte y ya de tu academia, y con esto pues concluimos la sesión. Muchísimas gracias por la asistencia y cerramos esta sesión. Muchas gracias.